Bueno, cuando nos avisa un vecino y nos manda un reportaje fotográfico donde se ve durante varios días, el 14, 15 y 16, cómo este señor comprobó, siguiendo las cubas que salían de los sondeos de Salave, y vertía justo donde el albergue de peregrinos, Sí. en Tapia, en una alcantarilla, las cubas que habían salido de Salave. Para nuestra sorpresa, esto se produce, un vertido incontrolado e ilegal, sin ninguna autorización, cuando esos residuos tenían que llevarse todos a un gestor autorizado, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos hecho es denunciar los hechos a las diferentes administraciones, esperando que se tomen este tema más en serio que hasta ahora, que no se lo han tomado, y por supuesto que impongan las condiciones y que eviten esta situación, porque lo que no es de recibo es que estemos viendo una situación continua de vertidos por parte de las empresas que están haciendo los sondeos y que se permita que continúen los sondeos, porque esto al final es el Principado, esto es de risa.